días, Ecomundo, ojalá 4RD. Hemos estado monitoreando y analizando todo el proceso de construcción de la Unión Europea post Segunda Guerra Mundial, desde 1951 con el Tratado de París. Y justo estábamos explicando toda la temática previa al inicio del siglo XXI, sobre todo en relación a la quinta ampliación de la Unión Europea. Y el año 1999 trajo una transformación del continente europeo. Sobre todo ya se había operado a la caída de los sistemas comunistas, la disgregación de la Unión Soviética luego de la caída del muro de Berlín, la aparición de nuevos estados y la guerra en Yugoslavia. Transformaron radicalmente el centro y el oriente de Europa que hemos estado analizando. La adhesión a la Comunidad Económica Europea, Unión Europea desde 1992, fue vista desde un principio por los nuevos países como el mejor medio para solventar sus principales problemas. El asentamiento de sistemas democráticos basados en el respeto de los derechos humanos y la transición del sistema comunista planificado a una economía de mercado. Esta transición nunca antes realizada en la historia se tenía que dar en medio de una profundísima crisis económica. El otro gran problema, el que se enfrentaban estos países, era el de la seguridad, en un contexto de inestabilidad. Los nuevos gobiernos democráticos vieron en la OTAN la alianza militar occidental liderada por Estados Unidos como la mejor garantía para su seguridad. Pese a las protestas y desconfianzas de Rusia, la heredera de la URSS en 1999. Y esto es importante ya que se trata de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y es justamente como luego de la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética, pues estos países se desintegran. Solo Yugoslavia es formado por 5 naciones. Durante 1999, Hungría, Polonia y la República Checa pasarán a ser miembros de la Comisión Europea. La historia volvía a pesar en las grandes decisiones políticas europeas. Los países de Europa Central y Oriental utilizaron todo tipo de presiones sobre Estados Unidos para unirse a la Organización del Tratado de Atlántico del Norte, la OTAN, y sobre las potencias europeas, especialmente sobre Alemania, para iniciar el proceso de adhesión a la Unión Europea. Y todo ello esencialmente por razones de seguridad, librarse definitivamente de la influencia de Rusia. Es evidente que la ampliación hacia los países de la Europa Central y Oriental, Chipre, Malta y Turquía, representaba para la Unión Europea un empeño histórico y una enorme oportunidad. La adhesión de nuevos Estados miembros iba a incrementar el peso específico y la influencia de la Unión Europea en la escena internacional. El tema de la ampliación dominó la política europea de los años siguientes. La primera necesidad que se plantea de la Unión Europea, la de la reforma de unas instituciones que no podían ser válidas para la nueva Unión, que iba a venir tras la adhesión. Esta reforma planteaba importantes desencuentros entre los Estados miembros, la composición de la Comisión, el voto ponderado de cada país, los poderes del Parlamento. Para solventar esas diferencias, se convocó para ello una conferencia intergubernamental que debería culminar en una cumbre en Niza a finales del Consejo Europeo en Copenhague. En 1993 calificó de legítimas estas apariciones de estos en Europa, lo cual no podía entenderse sin estos países, a integrarse de una manera
importante dentro de la Unión, lo cual era un beneficio tanto para estos países para protegerse de Rusia, como para la Unión Europea para ganar peso internacional. Es destacable cómo allí no se habla de acceder a la Unión Europea, sino de volver a Europa tras el período comunista. En este Consejo se acordaron unos criterios de adhesión que los aspirantes debían cumplir. Primero, existencia de instituciones estables, garantes de la democracia, la primacía del derecho, el respeto de las minorías, de su protección, contar con una economía de mercado viable y con la capacidad de hacer frente a la posesión de la competencia y a las fuerzas del mercado en el interior de la Unión Europea, capacidad de asumir las obligaciones que se derivan de la adhesión y, en concreto, la de suscribir los objetivos de la Unión Política, Económica y Monetaria, criterio de asimilación del acervo comunitario. En el Consejo de Madrid de 1995 comenzaron a aflorar problemas de fondo. En los países más ricos de la Unión Europea se empezó a temer que con la libre circulación de personas, tras la adhesión de nuevos países, se produjera una verdadera avalancha de inmigrantes. Y este es un punto fundamental que vemos que ha hecho crisis en este momento. Este miedo ha propiciado la fortaleza de partidos xenófobos de extrema derecha, como el partido de Heiner en Australia, que hemos comentado. En 1997, la Comisión Europea, en la denominada Agenda 2000, publicó sus dictámenes sobre las solicitudes de adhesión de Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, la República Checa y Rumanía. Estos dictámenes se elaboraron partiendo de los criterios de Copenhague. La Comisión propuso una primera tanda de ampliación que incluye a 5 países: Eslovenia, Estonia, Hungría, Polonia y República Checa. Las negociaciones con Chipre se iniciarían 6 meses después de finalizada la conferencia intergubernamental. La situación de los demás países debía volverse a examinar cada año. Este dictamen, lógicamente, provocó una gran polémica en los países excluidos de este grupo de países avanzados. De manera que resulta interesante cómo después de la Europa de los 15 vemos esta integración de los países del centro y de Oriente y cómo vemos el peligro por el tema de la libre circulación de personas y el tema de la inmigración, que luego hemos visto que desde ya había una reacción y habían corrientes xenófobas en torno a esta problemática. Pero lo que hemos visto es la importancia de esta integración europea y lo que estamos analizando son los factores que le dieron lugar y cómo han obrado las diferentes fuerzas para poder conformarse. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.